Tal como lo habíamos anunciado, es el momento de recibir al investigador, docente, integrante de la Universidad de la República, de su Facultad de Ciencias Sociales, en particular de su Instituto de Ciencia Política, el doctor Carlos Luján. ¿Cómo andas, Carlos? Buen día y bienvenido. Muy bien, encantado de estar contigo. Gracias por aceptar la invitación, Carlos. Bueno, naturalmente, buena parte del mundo, ni hablar el continente y ni hablar, el Uruguay está muy interesado en asuntos, en los asuntos vinculados a Venezuela a propósito de su crisis política institucional. A mí me gustaría conocer tu análisis sobre los hechos, teniendo en cuenta que también yo advierto que para todos ustedes debe ser un poco difícil la tarea, porque hay elementos que de pronto surgen día a día, hora a hora a veces, ¿verdad? Que hacen que el análisis se vuelva un tanto viejo, el que dijiste hace 10 días atrás, por decir algo, ¿no? A veces un día atrás. Totalmente. Pero aún así supongo que se pueden decir cosas de carácter un poco más general, ¿no? Sí, yo creo que comparto totalmente que es muy vertiginoso. Casi te diría que uno tiene que mirar las noticias de último momento antes de poder compartir una charla como esta, pero comparto contigo de que hay cosas que son un poquito más de mediano plazo. Yo creo que la audiencia seguramente conoce la gran mayoría de los hechos y me gustaría empezar por el futuro, hacerlo como al revés. Sí, decir, bueno, ¿cuáles son los escenarios más probables o los existentes? Me parece que hay un escenario que es la presión internacional termina siendo efectiva, la economía venezolana colapsa, las Fuerzas Armadas abandonan a Maduro, los apoyos sociales dejan de ser y tenemos una solución pacífica y un proceso de redemocratización en Venezuela. Me parece que es muy improbable que esto ocurra. O sea, la suma de todos esos hechos que hagan, lo grosereo, que obliguen a Maduro a decir, bueno, sí, está, me tengo que ir. Sigan ustedes, muchachos, ¿no? Sí, esto ya no da para más, es insoportable, y simplemente nos un día con que hubo cambio de gobierno en Venezuela. Después está el otro escenario, en las antípodas. La presión internacional llega a un momento que empieza ya a no ser tan fuerte, los tiempos pasan, los países tienen otras agendas, Estados Unidos entra en sus procesos electorales internos y otras prioridades como puede ser, yo que sé, en la región el muro con México, la paralización del gobierno estadounidense por desacuerdos, etcétera, etcétera. La oposición interna deja de confiar en el liderazgo de Guaidó y vuelve a la fragmentación habitual, etcétera, etcétera, y el régimen de Maduro continúa y tenemos este ciclo político que se inaugura el 10 de enero hasta su fin. Me parece que también es muy improbable que esto ocurra de esa forma. Otro escenario, ¿sí? Parte de las Fuerzas Armadas sí, se acogen a la amnistía, apoyan a Guaidó y tenemos un escenario de guerra civil interna. Este escenario no es tan improbable como los anteriores, simplemente me parece que hay que destacar y que todos compartimos, sería de costos humanos muy fuerte. A lo que un escenario que podría ser hasta complementario de pero que es otro, es que finalmente en términos de el ingreso de la ayuda humanitaria tenemos situaciones conflictivas. Recordemos que la ayuda humanitaria podría estar llegando o desde Colombia o desde Brasil o desde una isla en el Caribe. En particular la ayuda humanitaria en la frontera colombiana puede ser una situación de altísima fragilidad. Es como si tuviéramos anegado de nafta los pisos y golpeando metales y largando chispas, y podríamos tener un conflicto que desencadenara una intervención externa unilateral o multilateral restringida de parte de los Estados Unidos o con apoyo o no de algún país adicional. También es un escenario que no es
tan improbables como los dos primeros, de salida pacífica o de continuación del régimen, pero nuevamente, al igual que el de la guerra civil, sería, en términos de costos y de devastación de Venezuela, muy fuerte, ¿no? Recordemos que la última intervención que hubo en función del derecho de proteger fue en Libia, y bueno, Libia quedó totalmente destruida. Es más, la región, el norte de África, fue impactado por esta situación. Entonces, ese es el cuarto escenario, que aunque no es deseable, también es uno de los posibles. Uh-huh. Y el quinto escenario, sí, que a veces ha sido duramente criticado, que probablemente no sea el más probable, pero tampoco es insignificante, es el de una negociación entre múltiples actores, ¿sí?, internos, con apoyo internacional, en términos de, en un marco de un proceso pacífico, se dé la democratización en Venezuela. Y cuando insisto en esto de múltiples actores, me parece que a veces, para simplificar, hablamos de Guaidó y Maduro como si fueran lo que técnicamente se llaman dos actores racionales unificados, y en realidad la oposición no es solo el grupo de Leopoldo López al que pertenece Guaidó. Uh-huh. Recordemos en su momento Capriles, u otros líderes de la oposición venezolana. Bueno, el propio Capriles se vio sorprendido por la acción de Guaidó, autoproclamándose presidente, según él mismo dijo, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces miramos y como si la oposición fuera una cosa unificada, homogénea, que obviamente en determinado momento hay como una expectativa, bueno, si esto va a generar la salida, no seremos nosotros los que nos desalineamos para evitarla. Pero tampoco me parece que lo es el gobierno. Podemos decir, todos los chavistas son maduristas, ¿sí? Entonces puede haber chavismo no madurismo, puede haber otras figuras políticas, ex ministros del propio régimen chavista, grados de corrupción diversos, o de participación en violaciones de derechos humanos de parte de algunos y de otros no. Uh-huh. O sea, diversidad. Entonces, aquí me parece que un punto, lo que sí es cierto es que es muy difícil para las partes solas, ¿sí?, llegar a sentarse a una mesa de negociación. Creo que es un error pensar de que porque ha habido intentos anteriores de tratar de encauzar el diálogo, eso lleva a que esté condenado al fracaso. Bueno, ese es este último que tú acabas de decir, ese es un argumento que se maneja aquí en Uruguay muchísimo, ¿no? Algo así como, ¿para qué vamos a negociar si ya otras veces intentaron, ¿no? Aludiendo a los venezolanos, y no le fue bien y fracasaron. Una especie de autoprofecía cumplida, ¿no? ¿Ves que no podemos negociar si las veces que lo intentamos a Venezuela no le fue bien? Claro, yo pongo un ejemplo. Es como si me dijeras, en el 76 en este país los militares terminaron con la presidencia de Bordaberry, e incluso hubo alguna voz muy menor, obviamente, que decía, bueno, completemos el ciclo, hagamos elecciones 77, 78, cosa que no ocurrió. Uh-huh. Y por lo tanto ahí hubo algún diálogo. La figura de Villegas en ese momento podría haber habido, no lo hubo. Hubo conversaciones en los 80, los militares fueron por el camino del plebiscito, el plebiscito no salió, por suerte para la democracia. Luego tuvimos las internas del 82, hubo negociaciones, hay quienes proponían no al pacto del Club Naval y postergar. Sí, o sea, las conversaciones y las negociaciones, en el propio 72-73 hubo conversaciones para intentar evitar el golpe de Estado, etcétera, etcétera. Si no Irlanda del Norte no se hubiera solucionado, y así creo que tenemos infinidad de procesos. Entonces, decir porque el camino fracasó en 1, 2, 3,
4 veces, quizás lo que habría que analizar si estaban las condiciones y si todas las partes realmente querían sentarse a una mesa de negociación, ¿no? Me parece que lo que ocurría es que el gobierno no estaba dispuesto a sentarse por un lado y la oposición en muchos momentos no se ponía de acuerdo quién se debería sentar, si se debiera sentar. Entonces, el camino de la negociación me parece que puede conducir a una salida, lo que a su vez no hay que ser ingenuo de pensar, bueno, tranquilicémonos, esto va a salir con diálogo, con negociación, pacíficamente. No, eso es una construcción política, social, económica, en la que participan actores internos de Venezuela y participan actores no solo regionales, sino, como tú decías, de primera magnitud a nivel mundial. Y en ese contexto, bueno, ¿qué podríamos decir teniendo en cuenta lo que ocurrió aquí en Montevideo, en esa instancia en la cual hubo participación de distintos países del continente, de la Unión Europea y de, a su vez, muchos países de la Unión Europea, ¿no? Pero en todo caso, esta solución, este documento al cual se sumó Uruguay, que entre otras cosas ha sido un llamado a las elecciones y también un pedido a la ayuda humanitaria, para la cual también creo que no es menor ese dato de que tenía que estar sujeta a ciertas disposiciones de carácter internacional. ¿Vos sentís que ha sido de cierta utilidad, que puede ser un insumo que pueda ser provechoso para las partes? ¿Y cómo queda, desde tu mirada analítica, cómo queda parado el Estado uruguayo? Digo primero Estado y en todo caso después el gobierno de Uruguay con relación a este tema, que desde la oposición tan fuertemente criticado ha sido desde hace largo rato ya. Bien. Miremos el mundo y cómo se posiciona con respecto a este punto. Primero, se puede tener una mirada muy blanco y negro y decir, están los que están con Guaidó y están los que están con Maduro. Y el mundo está, como decía en el año 1983, famoso dirigente peronista Herminio Iglesias, estás conmigo o sinmigo, ¿no? Mi candidato a vicepresidente en el 83 y derrotado, por lo tanto no lo fue. Entonces uno dice, bueno, fantástico. Luder era el candidato. Luder, exactamente, Luder. Entonces vos tenés Estados Unidos claramente en una posición de reconocimiento a Guaidó, pero tenés a China, que no reconoce a Guaidó, reconoce al gobierno de Maduro. También Rusia, pero me parece que en términos de pesos relativos, sí. China se parece más a exactamente por oposición, ¿no? Exactamente, que después puedas tener un eje euroasiático y Rusia, China, pero esa es la primera cosa. Luego vos podés decir, bueno, muy bien, ¿dónde está Uruguay? Y seguramente pecando de provincialismo y de pensarnos en el centro del mundo, decir, bueno, tenemos a Uruguay junto con otros países como por ejemplo Suecia o Italia, que no reconocen a Guaidó, pero sí hacen un llamado a elecciones libres, competitivas, transparentes en el marco de la Constitución venezolana. Y yo quiero insistir luego en esto que se pone en la declaración. Después tenés a países en la región como México y Brasil que están en otras posiciones distintas, ¿sí? Yo diría que no son exactamente las mismas ni la de Rusia ni la de Estados Unidos, ¿sí? Pero que son dos polos regionales, uno reconociendo Brasil a Guaidó, otro no haciéndolo. Pero creo que muy claramente, y sin un análisis, y seguramente hay expertos en la situación brasilera, como en el caso de nuestro común amigo Camilo López, que conoce más la interna, donde los militares brasileños no quieren saber de nada, de tener un conflicto regional y menos presencia extranjera en sus propias fronteras. ¿Sí? Entonces ahí ya distinguimos una posición distinta. Y lo mismo pasa con México, o sea, pensar que la posición de México es similar a la de Irán, me parece que es confundir las cosas. ¿Sí? Y entonces empezamos a tener todo
un degradé, y lo que de repente se puede pensar como negativo, yo lo pienso en términos de un proceso de negociación en Venezuela como una virtud. A ver. Lo que quiero decir es que hay distintos países cumpliendo distintos roles, ¿sí? Algunos presionando e incluso amenazando, otros diciendo nosotros te podemos sostener, esto no tiene por qué ser una salida desprolija y aluida, sin intervenciones. Otros países diciendo, bueno, no estamos de acuerdo con las intervenciones, pero presionamos hacia las elecciones, reconociendo a una de las partes, por lo cual son más asimétricas. Otros que quieren el diálogo y la negociación, pero no piden las elecciones porque creen que es un proceso que... Tú decís que esos matices, que ese espectro puede ser hasta una buena noticia, digamos. Exactamente, como que algunos... O sea, para decirlo claramente, si no hubiera ninguna presión internacional, yo te hago la pregunta, ¿el régimen de Maduro estaría planteándose una posibilidad de diálogo, de negociación? No, diría, si nadie me está cuestionando externamente y el cuestionamiento interno se soluciona por la válvula de la migración, el régimen continúa. Uh-huh. A su vez, si todas las presiones fueran en la dirección, esto tiene todas las opciones sobre la mesa, y es un eufemismo para decir estamos considerando la intervención militar. Si todo el mundo estuviera alineado en términos de esto, simplemente sería en qué momento los aprontes logísticos y la situación mundial y la opinión pública legitima la intervención, y entonces es crónica de una muerte anunciada, de una invasión anunciada. Pero esa presión entonces lleva a que digan, acá hay que hacer algo. ¿Sí? A su vez, que unos reconozcan a Guaidó y otros no, ¿sí? Legitima de que no hay un único actor que es el legítimamente que debe ser investido, sino que hay legitimidades que surgen de situaciones distintas, ¿sí? O poder en términos de los actores que lleva a que deben sentarse. Y finalmente, lo que sí me parece que es un error es la presión internacional para incluir en la solución a los militares venezolanos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, creo que hay que advertir que corremos el riesgo, ¿sí?, de que una intervención de los militares venezolanos, por ejemplo, diciendo, bueno, se terminó este régimen, puede implicar no elecciones, no un proceso de democratización, sino un cambio, decir, bueno, muy bien, me dan la amnistía, ¿sí? Acordamos los temas económicos, acá nadie mira hacia el pasado. Ahora, si la salida es gracias a que los militares venezolanos se pasan mayoritariamente de un bloque de un lado al otro, van a seguir siendo un factor de poder. Claro. Entonces, en el mejor de los casos, tenemos una democracia tutelada. Claro, da la impresión que sería cambiar una forma de autoritarismo por una, en el mejor de los casos, potencial forma de autoritarismo, ¿no? Porque si son los militares los que dan la viabilidad para un esquema u otro, habla de algo que no está del todo bien, ¿no es cierto? No, y que se transformara un autoproclamado presidente encargado. Militares amnistiados, además, ¿no? Es decir, militares que se supone que cometieron delitos, porque por algo los amnistiamos. Exactamente. ¿No? Y entonces podríamos tener una situación muy compleja de que quien se autoproclama presidente encargado se transforma en presidente y diga, bueno, no, dada la situación de crisis en la que tenemos acá, el proceso eleccionario, veamos cuándo lo hacemos. Entonces ahí tampoco me parece que es bueno para la democracia. Acá hay dos asuntos sobre los cuales me gustaría conocer tu opinión, que tienen que ver con temas de fondo vinculados a cómo se abordan estas discusiones. Se ha instalado por parte de no pocos actores una lógica del discurso que podría resumirse en estos dos supuestos paradigmas. Uno, si estás a favor del diálogo, tú estás a favor de Maduro. Y si tú estás a favor de Maduro, fíjate vos que extrañísimos conclusiones, pero están muy vigentes, ¿no?, a la hora de expresar. Y si estás a favor de Maduro, no reconoces a Guaidó, y eso se debe a que tú estás implicado o bien
porque tienes una muy frágil vocación democrática y que cuando la izquierda es la dictadora, poco te importa la democracia, esa es una. O bien porque sos un defensor de la violación de derechos humanos cuando las víctimas forman parte del centro derecha. O bien, a veces las tres cosas a la vez, porque tenés espurios negocios económicos que dejan en evidencia que sos un corruptito más de la larga lista de los corruptos del mundo. ¿Verdad? Se ha dado esa cosa. No querés diálogo porque tenés negocios con Venezuela, ¿no? Unas lógicas de ese tipo. Y por otro lado, los que entienden, mirá, ya no da para más este hombre Maduro, es insoportable, es inadmisible, ha violado libertades, su gobierno es tiránico, autoritario, dictatorial, más allá de los matices, y la verdad que lo que se necesita acá es urgente, una ayuda humanitaria, es porque en el fondo vos sos un cretino útil al servicio del imperialismo y siempre lo que el imperialismo diga como norte, vos vas a ser una especie de vocero oficioso de esas propuestas, ¿no? Y yo tiendo a creer que debe haber cosas en el medio, entre un lugar que seguramente lo existe, porque la pucha, hay mucho cretino útil que si Estados Unidos dice algo, allá van detrás de, y no necesariamente por intereses económicos, simplemente porque les gusta cumplir ese rol en la historia. Esta es una opinión mía. Y también hay otros que sí, que alzan la voz cuando hay violación de derechos humanos, pero si las víctimas son de izquierda y que realmente tienen fragilidades democráticas si quien está en el gobierno es una izquierda autoritaria. Entonces, si bien eso existe, me imagino que por el medio habemos muchos individuos en el planeta que no estamos sometidos a esas lógicas, ¿no? Sí, claramente sería interesante, por ejemplo, ver la prensa de los países nórdicos, Noruega, Suecia, que están en una posición de no reconocimiento a Guaidó, pero piden las elecciones, apoyan el caso de Suecia concretamente forma parte del mecanismo, los noruegos son gente también muy favorables a todos estos temas de mediación, y seguramente esta visión, si vos se la trataras de plantear hasta un uruguayo en Suecia, entiendo que el mundo se divide en fascistas, pro imperialistas y en ultra radicales, parte de un complot del comunismo cultural, como dice el canciller Araujo de Brasil, diría, ¿de qué me estás hablando? No entiendo nada de lo que me estás diciendo, ¿no? Okay. Pero eso hace a esta cosa que te decía primero, que vos ves el mundo en blanco y negro, estás conmigo o sinmigo, ¿no? Volvemos a Herminio. Exactamente, la gran Herminio. Y la preocupación que uno debería decir, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo en esto? Y ahora me salgo de la lista, voy a la cosa normativa, humana, es que las venezolanas y los venezolanos vivan en paz un proceso de democratización. Ese debería ser. Entonces, ¿cuáles son los caminos que llevan a eso? Ni la continuidad del régimen de Maduro, ni la intervención militar, ni la guerra civil van en la buena dirección. ¿Intervención militar es sinónimo de ayuda humanitaria? No, para nada. Yo creo que en esto es clave el rol de Naciones Unidas haciéndose cargo de esto. Lo que no puede sé ser... si lograste ver la tapa de La República hoy, que señala el PIT-CNT reclama intervención directa de Naciones Unidas en Venezuela. Bueno, es que yo creo que una tradición muy cara al Uruguay justamente ha sido la apuesta, y esto desde la democratización a la fecha, a la seguridad colectiva. Hemos participado en fuerzas de paz, en muchos conflictos, ¿sí? En el marco de Naciones Unidas, que no es lo mismo que las intervenciones multilaterales, ¿sí? Fuera de ese marco donde una potencia hegemónica regional, no me importa si se llama Estados Unidos, si se llama Rusia o si se llama China, interviene, ¿sí? Más allá de los acuerdos de Naciones Unidas, que recordemos, en sus bases fundamentales es la promoción de la paz. ¿Sí? O sea, Naciones Unidas nace luego de lo que podríamos decir esa larga guerra que empieza en 1914 y termina en 1945. ¿Está demasiado chica en la foto al día de hoy Naciones Unidas? ¿Debería estar jugando otro rol? Mira,
hay varias hipótesis sobre ese punto y hoy la que está tomando más cuerpo es, ante una situación tan compleja, Naciones Unidas y el secretario general prefirió, como diríamos, para hacer una cosa muy menor, una metáfora turfística, no salir corriendo en punta, ¿viste? De esos caballos que arrancan y que después no llegan, sino preservar, porque esto, en última instancia, Naciones Unidas es como el último resguardo que tenemos de que no le puede salir mal. Claro, entonces, si arrancás muy rápido y te desgastás y sale mal, entonces vienen otros y otros que van a decir, bueno, lo hacemos nosotros, y obviamente cada uno lo hace mucho más en función de sus intereses. Entonces acá hay un tema de timing, de tiempos de Naciones Unidas, que un intento de mediación, de colaborar en una negociación, de ayuda humanitaria, porque creo que son las dos cosas. Eso tiene un componente humanitario por el lado de la salud, de los alimentos, pero también de reconstruir el tejido social y lo político, claramente, y lo democrático de Naciones Unidas. Una intervención muy rápida estaba llamada al fracaso. Un contenerse y que las cosas ya ardan en llamas, venís luego solamente a tratar de reconstruir. Entonces, creo que estamos en el momento, seguramente si no es febrero, será marzo, en que Naciones Unidas tiene que dar un paso, a mi modo de ver, vigoroso, porque creo que las condiciones pueden estar dadas como para decir, bueno, este es el camino, quizás no sea el más probable, hay que tomar riesgos y hay que aceptar que el fracaso, en última instancia, es preferible a no hacer nada y que las cosas se desbarranquen y uno quede con aquella cosa, ¿cuánto podríamos haber hecho y no hicimos? Pero si lo hicimos, por lo menos tengamos la conciencia tranquila, y creo que en esto los uruguayos y las uruguayas debemos decir, bueno, fantástico, debemos contribuir en esa dirección, los periodistas, los analistas, los políticos, apoyando lo que nos parezca lo más legítimo. Acá no hay una única verdad, hay construcciones discursivas, pero escuchándonos y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que la gente que no tiene insulina la tenga, para que la gente que no se puede alimentar tenga alimento, la gente que está sufriendo en sus libertades deje de hacerlo, la gente que pueda elegir libremente a sus autoridades lo pueda hacer, y todo eso sea hecho en un marco de paz. Claro, cuando empezás a decir todas estas condiciones, qué difícil, pero qué fácil en la vida, ¿no? Bien. Naturalmente que estos acontecimientos provocarán que más temprano que tarde vuelvo a hacerte otro llamado para encontrar un hueco en tu exigida agenda. En todo caso, no me termino de quedar del todo claro, según tu mirada, cómo quedó parado Uruguay hacia afuera y hacia adentro, digamos, con estos hechos que protagonizó fundamentalmente la semana pasada. Mira, yo creo que es muy importante que en términos de la región no hubiera una única posición monolítica, porque ahí creo que eso a la propia región la colocaba excesivamente cerca de Estados Unidos y sin márgenes. Entonces me parece que lo de Brasil y México contraponiéndose estuvo bueno, y por lo tanto me parece que el mecanismo de Montevideo avalado por México, Uruguay y el CARICOM, marcando esos 4 pasos del proceso de negociación, va en la buena dirección. Sí. Pero me parece también que esto no es un problema solo regional, es un problema mundial, como decíamos, donde tenés actores como Estados Unidos, en este momento específicamente Donald Trump muy radicalizado en estas posiciones. No todo es igual, ha habido ya declaraciones de senadores demócratas diciendo nosotros no vamos a avalar una guerra en Venezuela, o sea que también habría que verlo, o situaciones mucho también en el otro extremo como la de Rusia, de un apoyo incluso en términos logísticos militares fuerte, una China mucho más pragmática, y dentro de ese concierto una Unión Europea que tiene diferencias internas, o sea, no es lo mismo Alemania que Grecia, no es lo mismo Italia que el Reino Unido, no es lo mismo Suecia que Francia. O sea, si bien puede haber
mayorías en un sentido u otro, esas propias, nuevamente vuelvo sobre esto, eso le da una diversidad que ayuda a que los actores no sientan este es un amigo y este es un enemigo. O sea, la lógica esa de estos son mis amigos, sí, estos son mis enemigos, eso lleva a la confrontación, porque los amigos les pedimos que sean nuestros aliados y esperamos de nuestros enemigos el ataque, y eso es lógica de guerra. Elecciones parece ser el camino, ¿no? Bueno, y ahí termino con el comentario. Me parece que vos lees la declaración y cuando se habla de elecciones libres, competitivas, transparentes en el marco de la Constitución, una periodista lo planteaba, pero la Constitución no prevé elecciones, excepto que ahora ya no estamos como el año pasado en el último año. Si en este momento se convocara un plebiscito revocatorio, y eso puede ser por firmas o por iniciativa del Ejecutivo, avalado por la Asamblea Nacional, podría ocurrir un plebiscito revocatorio. Ahora, dos cosas. Si la Asamblea Nacional estuviera dispuesto, primero, Maduro tiene que pedir mandar el mensaje, por lo cual acepta que vamos en un proceso que lo más probable culmine en su derrota, aunque tenga el 30 o el 35 ¿entendido? O el 25%. Acepta que se puede ir por la puerta grande, pero se va. Pero si la Asamblea Nacional dice, claro, los opositores van a votar con las dos manos un plebiscito revocatorio. Ojo, porque eso implica que entonces reconoce que el gobierno legítimo no es el de Guaidó, claro, es el de Maduro, porque si estás haciendo un plebiscito para revocarlo, le reconoces. Entonces los dos tienen que estar cediendo. Si hay un plebiscito revocatorio, 99% de chances de que lo pierda Maduro, con lo cual hay que llamar a elecciones. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Maduro, que acaba de perder? No. ¿Alguien, Diosdado Cabello, que está más radicalizado? Difícilmente. Podrían aparecer figuras, como te decía, chavistas no maduristas, de repente distanciadas de Cuba, más nacionalistas, lo que fuera. Por un lado, Guaidó, Leopoldo López, porque seguramente un proceso eleccionario implicaría la liberación de todos los presos políticos. Leopoldo López, que es el jefe político de Guaidó, va a decir, sí, vos vas a ser presidente o soy yo. No lo sé, pero vemos que es complejo. O como decíamos, Capriles va a decir, aceptar pacíficamente. Bueno, a lo mejor ahora me toca a mí, ¿no? O capaz que dice, tenemos que tener una interna para resolverlo. Entonces ahí empezamos, dice, esto es un camino. Ahora, lo más complicado de todo esto es el tiempo. Porque yo te planteo todo esto y ya, bueno, capaz que en 6 meses, un año, esto se soluciona. Es cuál es la situación de la gente durante ese tiempo. Y eso implica el segundo punto de la declaración, que es la ayuda humanitaria. O sea, un proceso de democratización en paz solo se puede hacer sin que la gente se esté muriendo de hambre, sin que los enfermos no tengan atención. Se tiene que ser en una economía que no puede estar colapsada. Bien. Por eso me parece muy importante que Uruguay pertenezca al mecanismo de Montevideo y al Grupo Internacional de Contacto, articulando, porque eso genera una luz al fin del túnel, con las dos cosas, ¿no? La democratización y la ayuda humanitaria jugando sinérgicamente. Esperemos que este camino se recorra. Yo creo que no es, lamentablemente, el más probable. No hay que ser ingenuo. Totalmente. Sí, aquello de un pesimista es un optimista bien informado. ¿Sí? Ahora, ¿no hay que hacer todo lo posible? Claro que sí. Y como vos decías hace un rato, más las uruguayas y los uruguayos, que hemos siempre hecho del diálogo y la negociación, a veces dura, a veces difícil, a veces con discusiones sobre si era legítimo, ¿no? Vuelvo sobre lo mismo, recordemos la salida de la democracia. Y te olvidaste de mencionar las negociaciones del Parque Hotel. Claro, las que se frustraron, se trancaron y después se fue el Club Naval. Pero antes estuvo el Parque Hotel. Claro, y nadie dijo a la hora del Club Naval. Bueno, algunos sí, pero no, ¿cómo vamos a ir si ya fracasamos el Parque Hotel? Claro, pero los que no querían el Club Naval no era por el fracaso del Parque Hotel, sino justamente. Sí, en realidad era nota así, claro. ¿Quién está y quién no está? Y creo que, insisto, acá lo que hay que pensar es en la gente de Venezuela, no en si esto nos da un voto más o da un voto menos. Me parece que eso de que todos los políticos o todos las ciudadanas y los ciudadanos deberíamos estar de acuerdo que
que no está bueno pensarlo en esos términos. Doctor Carlos Luján, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus comentarios. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? No, cómo no, y muchas gracias por el té que estaba muy rico. Bueno, me alegro. Vale. Ya volvemos con La Mañana en Camino.